Ya, vamos a comenzar entonces. Busque usted la palabra del Señor en Romanos, en el capítulo 9. Vamos a leer de los versículos 19 hasta el 29. Romanos 9, desde el 19 hasta el 29. Bien, si usted lo ha encontrado, voy a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra, ya Gomorra seríamos semejantes. Que el Señor bendiga esta lectura de la palabra. Vamos a entrar de inmediato en lo que es la exhortación de estos versículos que nos ha tocado. Y quiero llevarlo de vuelta un poco, un momento al colegio, o quizá a la universidad, cuando estábamos. Porque todos hemos estado en un momento en clases cuando el profesor está explicando algo y alienta a los alumnos a preguntar. Y siempre sale una frase que dice: pregunte porque no hay preguntas tontas. ¿Cierto? El tonto es el que no pregunta, finalmente dice. Y tenemos que reconocer que en la mayoría de los casos eso es así, es verdad, es mejor preguntar, pero sí hay veces también en que la pregunta puede ser muy, muy mala, puede ser malísima. Y la realidad es que al comienzo de estos versículos con eso nos encontramos, con una pregunta que puede parecer muy, quizás bien intencionada, que puede parecer ilustrada, de alguien que está ocupando su mente, pero sin embargo, es una pregunta que el Señor desestima totalmente a través del apóstol Pablo. Uno pensaría, acostumbrado a las cartas de Pablo, que Pablo empezaría a responder con una retórica, con una lógica, empezaría a entregar argumentos de por qué Dios inculpa si nadie se resiste a su voluntad, pero no, sino que responde con una estocada directa al orgullo del ser humano y le dice: ¿quién te crees que eres? De venir a preguntar eso. Me recuerda mucho a la respuesta de Job, de Dios a Job, cuando Job reclama, cuando pasa todo su proceso, y Dios después viene y responde y dice: a ver, ¿y tú dónde estabas cuando yo formaba la tierra? Entonces, el tema ahora que debemos ver es por qué Pablo responde así. ¿Por qué Pablo entra de esta manera tan violenta, podríamos decir? ¿Por qué el Espíritu Santo lo inspira a responder así? En primer lugar, mis hermanos, lo que Pablo no quiso decir en este lugar, lo que Pablo no quiere hablar, es discutir acerca de este problema o de este aparente problema que hay entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Porque desde el principio el hombre ha buscado eximirse de la culpa. Desde que Adán y Eva pecaron, lo primero que dijeron cuando se les confrontó no fue reconocer, sino fue decir: Adán dijo, la mujer que tú me diste. O sea, en una sola declaración culpa a Dios y culpa a la mujer. La mujer dice: no, fue la serpiente. Entonces, y nosotros inmediatamente cuando alguien nos culpa, apuntamos hacia el lado tratando de mandar la culpa a otra parte. Entonces, aquí cuando
surge esta pregunta, hay una intención que Pablo está mostrando de alguien que pueda haber de eximirse de culpa. La persona que pregunta esto no está verdaderamente intencionada en saber acerca del origen del mal, sino que quiere eximirse de la responsabilidad diciendo, apoyándose en los versos anteriores, bueno, Dios endureció a Faraón, ¿por qué lo culpa? Si él lo endurece. Entonces, esta pregunta, mis hermanos, yo lo pensaba y lo ilustraba de la siguiente forma. Imagínese que usted se le meten a robar a su casa y usted denuncia al ladrón por haber entrado. Lo encuentra ahí adentro, llega la policía, llega Carabineros, ¿cierto? Se lo lleva y quedan los dos citados a juicio. Y usted llega el día del juicio, está el acusado en una mesa al lado suyo, está usted en otra, entra el juez y dice, bien, vamos a comenzar la sesión. Pero usted es sorprendido, para mal grandemente, cuando usted es llamado al banco de los acusados. Y viene el abogado, defensor del ladrón, y le dice, le dice, ¿por qué dejó la ventana abierta? ¿Por qué pone el televisor tan cerca de la ventana? Si sabe que de ahí se ve que cualquier ladrón... Entonces, es totalmente ilógico. Es ridículo lo que está sucediendo en este ejemplo. Y de la misma manera, cuando viene el hombre y cuestiona a Dios, lo está poniendo a él en el banquillo de los acusados. Le está diciendo, a ver, pero espérate, si tú estás permitiendo el mal, ¿por qué inculpas? Entonces Pablo no quiere entrar en esta discusión porque Pablo entiende y el Espíritu Santo lo inspira a decir y a mostrarnos que el hombre está corrompido en su razonamiento y que la mente que Dios le ha dado, los pulmones que Dios le ha dado y la boca que Dios le ha dado, el hombre la está ocupando para disparar en contra de Dios. Entonces Pablo no va a entrar en esta respuesta de decir cómo se relaciona esto. ¿Y por qué Pablo no va a hacerlo? A pesar de que el mal, de que lo que sucede en el mundo es una realidad, es porque en primer lugar, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son dos cosas que son totalmente verdaderas en la palabra del Señor. Y aquí es donde quiero pedir que un primer hermano me ayude, o mi pastor quien pueda, mi pastor si puede buscar Hechos 2, los versículos 22 y 23. A mi hermano Jaime, aprovechando mientras mi pastor busca, que busque Hechos 4, del 24 al 28. ¿Lo tiene mi pastor? Amén. Dice así: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Gracias, mi pastor. ¿Se da cuenta? La muerte de Jesús fue determinada por Dios. Pero Pedro no dice que fue matado, entonces por eso son libres de culpa. No, dice, son manos inicuas, manos malvadas que van a llevar su juicio. Mi hermano Jaime, si puede leer la cita de Hechos. Hechos 4:24, ¿verdad? O 28. Del 24 al 28. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Nuevamente, cuando los creyentes oran, reconocen esta realidad. Dios es soberano. Es soberano y es soberano en este momento de la historia donde Jesús es crucificado y muerto. Pero sin embargo, ellos son responsables. Poncio Pilato va a ser juzgado, los fariseos, Herodes, el pueblo que estuvo ahí, va a ser juzgado por su pecado. Y por último, una cita en Mateo de la misma palabra de la boca de Jesús, que esta la voy a leer yo,
cuando él ya dice, anuncia que se va a entregar, él dice en el versículo 24 de Mateo 26, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Nuevamente se ve claramente. Jesús podría haber dicho, bueno, el que me entrega, si está escrito, es necesario, le vamos a hacer una concesión para que no pague tanto en el infierno. Pero no, es totalmente culpable. Entonces, respondemos, ¿Dios es totalmente soberano? Sí. ¿El hombre es totalmente responsable de sus actos? Sí. Y estas doctrinas, mis hermanos, no necesitan ser conciliadas porque en la mente de Dios nunca han estado separadas. Entonces, en segundo lugar, referente a esto, no podemos entender estas doctrinas y eso es una realidad. No caben en nuestras mentes son finitas y solamente están capacitadas para entender aquello que Dios ha querido revelar. Y así como Dios le puso límite al mar para que no se salga y no se ahogue, así también Dios puso límite a su revelación. Porque es Él el que voluntariamente se ha querido revelar. Y no podemos cuestionarle porque somos incapaces de entenderlo. Y aquí yo quiero hacer eco de unas palabras del hermano Jaime del día domingo, cuando él decía que Dios no es una rata que podamos introducir en un laboratorio. No es una rata que podamos diseccionar su mente para buscar sus pensamientos y sus motivaciones y pedirle explicaciones de por qué hace las cosas. Él es el Dios soberano del universo. Y Él hace como Él quiere. En Isaías dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? O le aconsejó enseñándole. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie, mis hermanos, nadie. No lo podemos entender. Y esto nos lleva a este último punto, de que no necesitamos entenderlo. Porque lo que Dios nos ha revelado es aquello que necesitamos. Nada más allá. ¿Sabe usted por qué la Biblia no habla de los dinosaurios? Porque no necesitamos entenderlo, lo que sucedió, para poder beneficiarnos de la palabra y para poder cumplir el propósito por el cual fuimos creados. La Biblia, mis hermanos, cuenta la historia de la redención. Es una sola historia, que se compone de muchas más, pero es una sola historia desde el principio hasta el fin, que habla de la redención, de cómo Dios está salvando al pecador y cómo también está condenando a aquellos que no crean en Él. Entonces, pasemos entonces al segundo punto. ¿Qué es lo que Pablo quiso decir realmente en estos versículos? ¿Por qué Pablo responde así a esta pregunta? Primero, Pablo quiere mostrar que Dios tiene poder y tiene propósitos para hacer lo que Él quiere. Pablo muestra el poder de Dios en el versículo 21 de lo que hemos leído. Bueno, 20:21 dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? O dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios, mis hermanos, tiene el poder para hacer lo que Él quiera. El universo es suyo, Él formó la materia, formó el espacio, nos formó a nosotros y nos dio vida. Y siguiendo la línea de este capítulo de Pablo, Dios no ha fallado, su palabra no ha fallado, sino que sus propósitos siguen en pie y se van a cumplir, porque Él tiene el poder para hacerlo. En un partido de fútbol, trayendo otra ilustración a la mente, ¿quién tiene la autoridad sobre los jugadores? Sobre cambiar, colocar una estrategia, el entrenador técnico, ¿cierto? Pero ¿quién tiene el poder o quién juega y hace los goles? Son los jugadores, son los que están en la cancha. Bueno, Dios es tanto lo uno como lo otro. Él tiene la autoridad para determinar lo que suceda y tiene el poder para ejecutarlo. Él activamente participa, Él tiene el poder. El hombre tuvo un tiempo un poder que le fue dado de parte de Dios, tuvo un señorío, pero Él lo entregó a Satanás. Recuerde que Satanás dice cuando Él tienta a Jesús y lo lleva a este monte para mostrarle todos los reinos sobre la tierra y le dice, mira, todo esto te daré porque a mí me fue entregado y yo te lo daré a ti. Entonces el hombre lo perdió. Toda la humanidad fue contaminada en ese pecado. Toda la masa se echó a perder. Y de esa masa contaminada que dice este verso, de esa masa mala, Dios sacó vasos para honra y vasos para deshonra. Dios podría perfectamente haber eliminado toda la masa. Podría haber desintegrado al hombre en el mismo momento en que pecó. Pero no.
porque en su plan había también vasos de misericordia. Y la pregunta que uno nace en la mente, y aquí quiero pedirle a mi hermano Martín si él puede ver en Efesios 1, leer los versículos 3 al 5, aquí está la respuesta de por qué Dios hizo esto, por qué Dios está haciendo esto en la historia. Adelante, Martín. Amén. Versos del 3 al 5. Sí, hermano. Ya, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Ve todo lo que conlleva, por lo que Pablo comienza orando en esa carta, y todas las bendiciones que nombra se nos recibe únicamente porque Dios quiso. ¿Por qué Dios salva al hombre? Porque quiso. ¿Por qué lo crea y le promete ahí en Génesis 3:15 un redentor que lo va a salvar? Porque quiso. Por su voluntad, porque quiso hacerlo. Entonces vemos que Pablo quiere mostrar el poder de Dios, porque Él tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Y aparte de esto quiere mostrar que Dios tiene propósitos para hacerlo. Dios voluntariamente, Él participa de cosas, Él también recibe de alguna forma y soporta cosas, como lo dicen los versos del 22 al 24. Fíjese que en estos versículos dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles? Y la realidad, mis hermanos, aquí en estos versos que Pablo quiere exponer, es que Dios está mostrando su carácter y es glorificado tanto en la salvación del hombre como en la condenación. En la condenación, cuando Dios condena al hombre, brilla la justicia de Dios. Su ira, que es la ira que menciona el verso 22, es una ira santa hacia el pecador que ha quebrantado su ley. No piensen, mis hermanos, que es verdadero el dicho que a veces se escuchaba en los puntos que dice: Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. No, Dios aborrece al pecador. Recuerden los versos que ya mencionó un poco antes Pablo: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces Dios está soportando los vasos que fueron preparados. Y fíjese cómo está en su soberanía esto que está sucediendo, pero sin embargo Pablo se encarga, y el Espíritu Santo, de colocar a Dios no como el autor del mal, sino que Dios está soportando los vasos de ira que fueron preparados. ¿Quién los preparó? El hombre mismo cayó en su condenación. El hombre mismo escogió desobedecer. Entonces Dios lo está soportando. Y en la salvación brilla la misericordia y la paciencia de Dios. El verso 23 dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Y fíjese cómo cambia el verbo. Antes era preparados. Y en este versículo es que Él preparó de antemano para gloria. Voluntariamente, activamente, Dios está mostrando la riqueza de su gloria. Dios no tenía ninguna obligación de salvarnos. Ninguna. Solamente una obligación de su corazón, del amor que Él quiso mostrar. Del amor tanto por sí mismo, por su gloria, como por nosotros. Dios nos quiso salvar. Dios está mostrando activamente. Fíjese el verso 23: y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró. Dios está revelando su misericordia al salvar a los condenados. Y Él preparó. Dios es el autor de la salvación, el autor activo de principio hasta el fin. Él salva. Él salva. Mi hermana Marjorie y hermano Enrique, y cualquiera de los dos, si puede ver en Éxodo 34, los versículos 6 y 7, por favor. Amén. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares,
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué es lo primero que a lo mejor le llama la atención de estos versículos, lo que queda en la retina? No es necesario que se mute, yo le cuento lo que a mí me llama la atención primero, o sea, a lo mejor a uno le llama la atención, es que Dios diga que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pareciera que eso es mucho, ¿no? Que ¿por qué si yo peco, por ejemplo, por qué mis bisnietos tienen que estar sufriendo esto? Pero rápidamente pasamos por alto la línea anterior cuando Él dice que guarda misericordia a millares. A millares, o sea, contrapone aquí Moisés unas pocas generaciones con las que Dios dice que Él va a ser justo y que Él no va a perdonar la iniquidad porque Él es justo, pero sin embargo también contrapone con la misericordia que Él tiene de millares, de miles y miles de personas. Entonces, si usted se da cuenta aquí, en este versículo Moisés también refleja un poco lo que Pablo está diciendo. Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, dice, pero no se olviden, Él no tendrá por inocente al malvado. Él perdona la iniquidad, pero no tendrá por inocente al malvado. Entonces concluimos, mis hermanos, en referente a la intención aquí de Pablo al traer esto, es que todo es por Él y para Él. Si Dios está haciendo, si Dios está salvando, es para su gloria. Y si está condenando también al pecador, es para su gloria, para la gloria de su justicia y para la gloria de su gracia. Dios lo está haciendo soberana y activamente y su plan no ha fallado, sino que sigue en pie. Dios sigue salvando. No se ha cortado su brazo, sino que Él sigue salvando. Entonces aquí podemos leer en Colosenses, en el capítulo 1, del 15 al 20, cómo todo es por Él y para Él. A ver si mi hermana Marjorie ahora me puede ayudar, si está ahí. Colosenses 1 del 15 al 20, amén. Denle nomás, hermana Marjorie. Colosenses 1 del 1 al 20. O sea, perdón. Del 15 al 20. Colosenses 1 del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Si hay un punto central, si hay un centro en todo lo que el universo y la historia tienen que decir, ese es Cristo, es Dios glorificado a través de Cristo. Todo fue creado para Él. Lo que es lo visible, lo invisible, dice, lo que hay en el cielo, lo que está en la tierra. Nosotros, dice el verso 16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros, mis hermanos, somos utilizados para la gloria del Señor. Y somos responsables también de aquello que hagamos, sea traerle gloria o traerle pecados para ser condenados. Entonces ahora, mis hermanos, viendo esto, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondemos ante lo que Dios está enseñándonos a través de Pablo? Que Dios es el soberano. En primer lugar, mis hermanos, respondemos con arrepentimiento. Es necesario arrepentirnos. Dios, mis hermanos, se está encargando del mal. El tema aquí ya no es quién es el culpable, quién lo trajo. Lo que Pablo quiere mostrarle a ustedes es que Él se está haciendo cargo. Sin ser el responsable, Dios está mostrando su bondad,
misericordia, trayendo el Evangelio al mundo. Y seríamos necios, mis hermanos, si nos detenemos a pensar en problemas filosóficos como este. El problema del pecado es un problema real, con una sentencia real y una condenación real que va a llegar. Necesitamos arrepentirnos, dar frutos dignos de arrepentimiento. Y fíjese cómo ha mutado esta pregunta, porque esta pregunta acerca de ¿por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Ha ido variando a una forma más pecaminosa todavía, que es decir, bueno, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Al menos aquí, en este versículo, Pablo asume de que su contendiente cree en Dios y su existencia, o sea, lo ve como una realidad. Pero ha mutado tanto esta pregunta que cuestionan hasta la misma existencia del Señor. Y lo cuestionan también porque dicen, bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe la maldad? Pero aquí Pablo está diciendo, ¿por qué me inculpa? ¿Por qué soy inculpado? Entonces necesitamos arrepentimiento. Imagínese nuevamente esta escena, ocupe su imaginación. Usted es un bombero y lo llaman por una casa que se está incendiando, una emergencia, y usted llega y ve la casa completamente que se está consumiendo en fuego. Pero usted tiene un buen equipamiento y usted entra, y cuando entra, para su sorpresa hay una pareja que en medio del comedor que se está incendiando, con los muebles que se están quemando, con la alfombra debajo de sus pies que está quemándose, ellos están discutiendo y peleando, echándose la culpa el uno a otro para saber quién inició el fuego. Es ridículo, es ridículo. De la misma manera, mis hermanos, Dios en los primeros 8 capítulos de Romanos ha enviado 8 bomberos al fuego que nos está consumiendo. Y en vez de salir arrancando con ellos, el hombre se resiste y le dice, pero espérate, ¿quién inició el fuego? No, mi hermano, no importa, saber quién inició el incendio no lo va a apagar. Lo que necesitas es salir de ahí. Es salir porque te está consumiendo, te va a consumir. La respuesta apropiada a esto no es decir, pero bueno, a ver, ¿cómo conciliamos estas cosas? No, es decir, Señor, ten misericordia. Porque en mi pecado soy consumido. Pablo ve a su pueblo, o al menos gran parte de él perdido, pero él sabe que Dios está obrando. Y está obrando con soberanía, con una mano poderosa y con misericordia. Y nuestra respuesta al comprender verdaderamente nuestra maldad y verdaderamente la justicia de Dios y su bondad, sería la respuesta del versículo 29. Sería decir en Romanos 9 verdaderamente, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Si el Señor, mis hermanos, no nos hubiese salvado, realmente nuestra maldad nos había llevado derecho, pero derecho al fondo del mar con nuestra condenación. Que el Señor nos ayude, pero Dios está actuando, hermano. Necesitamos arrepentirnos porque Dios está actuando. ¿Y dónde vemos esto? En la cruz de Cristo. En la maravillosa cruz de Cristo, donde el tiempo es dividido, donde el hombre es salvado en Cristo y en su sacrificio. Vemos a Dios rescatando al ser humano de su maldad. Vemos a Dios haciéndose cargo, a Dios poniéndose los guantes, entrando al ring para pelear con el pecado, sin siquiera ser culpable de este pecado. Y esto ya estaba profetizado, ya estaba dicho. Dios está mostrando misericordia, y es lo que Pablo menciona de los versos 25 al 26. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. La pregunta, mis hermanos, que debería romper nuestra cabeza, no es venir y cuestionar a Dios y decirle, ¿por qué salva a algunos solamente? Sino que es preguntarnos y decirle, ¿por qué no hemos sido todos exterminados por nuestro pecado? ¿Por qué no hemos sido todos verdaderamente consumidos? ¿Por qué Dios nos quiso salvar? Eso es lo que debería romper nuestro entendimiento. Pero somos tan pecadores que hasta en la bondad de Dios y en su intención de salvar, le cuestionamos. Y traemos sobre el juicio. Si alguien, mis hermanos, no sé quién queda de los que puedan leer, pudiese leer en Efesios 2, capítulo 2, los versos 14 al 16, vemos aquí cómo Dios está haciendo cargo del mal. Como en Cristo Dios está haciendo cargo de este problema. Efesios 2 del 14 al 16.
El primero que se desmute. A ver, hermano Jaime, veo el dedo. Ya, dele nomás. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. En la cruz de Cristo, Dios nos trae paz. Dios nos trajo paz. El problema no es el origen del mal. No tiene que importarte el origen del mal. Lo que tiene que importarte es que tu mal, Cristo en la cruz lo cargó. Y la paz que podemos tener ahora con Dios fue a causa del castigo que Cristo sufrió injustamente. Cristo en Lucas, en el capítulo 19, él dice, porque a esto ha venido el Hijo del Hombre, a salvar lo que se había perdido. Se imagina que algún necio de ahí viniese y le respondiese, pero bueno, ¿a quién se le perdió? No, no importa, no es el punto ahora. El punto es que eres responsable de un pecado y que tarde o temprano vas a estar en el juicio de Dios ante su trono. Y tu boca va a ser callada por su justicia y por tu propia maldad. La respuesta es sí, Señor, sálvanos, hijo de David, como dijeron los ciegos, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Pedro lo dice, el justo fue dado por los injustos. Y eso, mis hermanos, es todo lo que necesitamos saber para vivir una vida en piedad con Él. Y por último, mis hermanos, tenemos que confiar en Dios y en su misericordia. Porque ver cómo Él es soberano y cómo Dios ocupa la maldad para traer bien, aún la maldad de Israel para traer bien a los gentiles, es una señal y una confianza para nosotros de que cualquier mal Dios lo usa para nuestro bien. Hermano, ya no hay mal que no pueda hacerte bien. ¿Me entendió? No hay mal que no pueda hacerte bien. Ni aún la misma muerte, mi hermano. Ni siquiera la muerte puede hacerte daño. La muerte lo único que puede hacer, mis hermanos, es perfeccionarnos y llevarnos a su presencia. Entonces tenemos que confiar en Dios, porque Dios con el mal, con lo que nos sucede, con todas estas cosas, Dios nos humilla. Porque fácilmente somos exaltados en nuestra propia opinión. Somos elevados por nuestra soberbia. Aquí quiero citar a Juan Calvino en un librito que él tiene, donde él dice que Dios ocupa la arrogancia, la desgracia, pobreza, esterilidad, enfermedad y otros problemas para humillarnos. Y humillados de esta forma, aprendemos a pedir a Dios su fortaleza, la única que puede mantenernos en pie bajo tal aflicción. Dios también a través de estas cosas fortalece nuestra esperanza, porque esperamos en Él. Cuando pasamos por momentos de dificultad, es la oportunidad donde experimentamos la provisión de Dios, de la fortaleza que Él ha prometido dar en tiempos de necesidad. La necesidad, mis hermanos, el mal es ocupado por Él. Y por último, mis hermanos, también Dios produce obediencia a través de estos sufrimientos. Porque si fuésemos siempre, dice Calvino, si Dios siempre nos cumpliese, siempre estuviésemos bien, si siempre Dios concediese lo que pedimos nosotros mismos, nunca tendríamos el privilegio de saber lo que es obedecerle a Él y negarnos a nosotros mismos. Si todo resultara según los planes de los creyentes, jamás sabrían qué significa seguirle a Él. Mis hermanos, el mal en la cruz de Cristo fue redimido, para que ahora lo único que te produzca es bien. Si estás en Cristo, Dios hace que todo lo malo que nos suceda sea para bien. Y Dios ocupa este mal temporal para traernos un bien que es eterno. Un bien que es eterno. Estos versículos, mi hermano, no quieren discutir el origen del mal ni su responsable. No, porque ya está zanjado. En la cruz de Cristo ya está pagado. Está pagado. Hemos sido salvados por Él. Aquellos que se arrepientan hemos sido salvados por Él. Y por último quiero terminar leyendo los versículos 37 al 40 de Lamentaciones. Lo invito después a que si quiere pueda leer el capítulo completo. Pero en esta oportunidad vamos a leer una expresión del profeta Jeremías
que resume perfectamente lo que Pablo espera de quienes lean estos versículos. Dice en Lamentaciones 3, del 37 al 40. Dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Esa es la respuesta que tenemos que tener, hermano, ante el mal, ante nuestro pecado. No es cuestionar su soberanía, porque Él es soberano, de Él viene el bien y el mal. No es tampoco lamentarse por cosas externas, no, dice Jeremías, laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones y nos dé de su gracia para arrepentirnos, para valorar la cruz de Cristo y para confiar siempre en la misericordia del Señor. Le invito a que oremos por el consejo de su palabra. Padre Celestial, Señor, somos pecadores, Señor. Y somos tan pecadores, Señor, que aún en tus obras de bondad y misericordia y en cómo tú te has venido a revelar, Señor, te acusamos, Señor, de que no eres justo. Te ponemos, Señor, sobre el banquillo de los acusados y pretendemos interrogarte, Señor, como si fueras un malhechor. Perdónanos, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, y permite que nuestro corazón realmente te considere como lo que eres, el soberano del universo, Señor. El soberano sobre todo lo que existe, sobre todo, Señor, sobre nuestras vidas, sobre los tiempos, sobre todas las cosas. Y permite, Señor, traer convencimiento de pecado a nuestro corazón, Señor, para arrepentirnos por él, para entender verdaderamente cuánto nos ha sido perdonado, Señor, para entender cuán injusto, Señor, fue ahí ese sacrificio de Cristo, porque Él pagó, Señor, pecados que Él no cometió. Él sufrió, Señor, heridas, Señor, que eran para nosotros. Vivió una vida perfecta, Señor, y sin embargo su muerte fue injusta porque era la nuestra, Señor. Y nosotros ahora tenemos su vida, Padre Celestial, con la cual tú nos aseguras nuestro lugar celestial, Señor. Padre, permite que nuestro corazón, Señor, en momentos de dificultad y de debilidad, Señor, de pobreza, de enfermedad, guárdanos de apuntar nuestra mano hacia el cielo, Señor. Guárdanos de apuntar, Señor, hacia ti como el culpable. Y permítenos, Padre Celestial, glorificarte, porque ya todo mal que viene, Señor, lo único que puede hacernos es el bien, Señor. Que de todo lo profundo de nuestro corazón, nuestra expresión pueda ser como la de Isaías, Señor, cuando él dice: si el Señor, no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma y como Gomorra, Señor, habíamos venido a ser. Gracias, Padre Celestial, por su palabra. Perdónenos, Señor, nuestros pecados y permítanos vivir, Señor, en santidad, de acuerdo a lo que somos, hijos suyos, Señor, salvados por ese sacrificio de Cristo. Te rogamos estas cosas, Padre, en esta hora, por Jesús, nuestro buen llamado Salvador. Amén. Amén.